Hace apenas 2 meses, este hombre era la figura más poderosa de todo el deporte mundial. Su reelección era tan segura, tan cantada, que a nadie se le ocurrió siquiera cuestionarla. Esta noche, ese mismo hombre está peleando por su cargo. Perseguido por una carta abierta firmada en 3 continentes, abandonado por federación tras federación, a una mala semana de la caída más espectacular que ha visto jamás el fútbol. ¿Y quiénes son los que le están escribiendo cartas de rescate? Presta atención, porque la lista es muy específica. No son los neutrales. No son las federaciones pequeñas que él tanto presume defender. Son los que más sacaron de él. El hombre es Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Y la caballería, la voz más ruidosa cabalgando para salvarlo, pertenece nada menos que al presidente de Estados Unidos. El lunes por la noche, Donald Trump se subió a Truth Social y clavó una bandera. La FIFA, escribió, cometería un error terrible si tan siquiera considerara reemplazar a Infantino. Lo llamó fantástico. Dijo que acababa de presidir el mundial más exitoso de la historia, por un factor de 4, y que si él se iba, el torneo jamás volvería a ser tan exitoso ni tan rentable. Era la primera vez que Trump defendía públicamente a Infantino desde que estalló esta crisis. Y el momento en que lo hizo, te dice casi todo lo que necesitas saber. Casi todo. Vamos por partes, porque si has estado viviendo tu vida normal y no siguiendo la guerra civil que se libra dentro del despacho más importante del fútbol mundial, te mereces la foto completa. Todo arrancó con un plan. A finales de julio, recién terminado un mundial en casa que pulverizó récords de asistencia y audiencia en Estados Unidos, Canadá y México, Infantino presentó una propuesta que ningún presidente de la FIFA se había atrevido a plantear jamás. Quería tomar los derechos comerciales y de venta de entradas de todas las competiciones de la FIFA, el Mundial incluido, y meterlos en una empresa completamente nueva. Y después, quería vender casi una quinta parte de esa empresa a un grupo inversor privado. Un acuerdo que podía recaudar hasta $4.200 millones. El inversor elegido para anclar todo esto era Thrive Capital, una firma de capital de riesgo estadounidense fundada por Joshua Kushner. Y Joshua Kushner, guárdate este dato en el bolsillo porque lo vas a necesitar, es hermano de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. El mundo del fútbol no se lo tomó bien. De hecho, se lo tomó tan mal como es humanamente posible tomarse algo. En cuestión de días, la UEFA, el organismo que gobierna el fútbol europeo, votó boicotear absolutamente todas las competiciones de la FIFA, Mundial incluido, si el plan seguía adelante. La CONCACAF, que dirige el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, lo rechazó también. La AFC, la Confederación Asiática, hizo lo mismo. El rechazo fue tan rápido, tan total y tan furioso, que Infantino solo tuvo una salida. Mató su propio plan. Lo canceló. Pidió disculpas a las 211 federaciones miembro por, cito textualmente, los errores cometidos. Y aquí está el detalle que convirtió una mala semana en una crisis de verdad. La disculpa no funcionó. La rabia no murió cuando murió el plan. Porque para entonces la discusión ya no era sobre una propuesta de negocio. Era sobre el hombre mismo. El lunes, las 3 confederaciones que habían tumbado el plan, UEFA, CONCACAF y AFC, dieron un paso gigantesco más. Publicaron lo que llamaron una carta abierta a la familia del fútbol, firmada por sus presidentes, entre ellos Alexander Ceferin, de la UEFA, y Víctor Montagliani, de CONCACAF. Y es uno de los documentos más brutales que vas a leer jamás dirigido a un directivo deportivo en activo, precisamente porque está escrito con una frialdad quirúrgica. No nombra a Infantino ni una sola vez. No hace falta. Lo acusa de romper la confianza mediante el engaño. Dice que el liderazgo en el fútbol es un deber de servicio, no una posesión que se retiene o se exige. Dice que cuando una persona se coloca por encima del colectivo que le dio autoridad, ese deber ha sido abandonado. Y la frase que golpea como un puñetazo, escúchala bien. Esto no es la conducta de un guardián del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe cuentas a él. Las fuentes que informaron a la prensa fueron directas sobre lo que era realmente esa carta. Era una invitación.
Una última oportunidad para que Infantino leyera la sala, se levantara y se marchara con la dignidad que le quedara. No la aceptó. Y aquí es donde el mapa del fútbol mundial se parte limpiamente en dos. Porque la rebelión es real y se está expandiendo. La Federación Inglesa retiró su apoyo a su reelección. También Croacia. También Albania. Noruega pidió directamente su renuncia. Los propios jugadores, a través de su sindicato global, FIFPro, calificaron su propuesta no solo como un fallo de gobernanza, sino como un abuso profundo del poder presidencial. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo sin rodeos que ya no confía en Infantino. Incluso dentro de Estados Unidos, la propia Federación de Fútbol del país se puso en su contra. Y detrás de puertas cerradas, según múltiples reportes, esas tres confederaciones rebeldes han empezado, con mucho cuidado y en voz baja, a barajar la idea de competiciones paralelas, torneos propios, un mundo donde el Mundial de la FIFA siga adelante sin la mitad de las mejores selecciones del planeta. Y las confederaciones ya no están enojadas solo por el plan, están enojadas por cómo Infantino manejó las consecuencias. Cuando la presión se disparó, convocó una reunión de emergencia, pero no la hizo en la sede de la FIFA en Zúrich, la hizo en Rabat, Marruecos. Y cuando salieron los detalles, los rebeldes se le tiraron encima. Según la propia FIFA, solo había un funcionario electo en la sala, ningún miembro del Consejo, ninguna federación nacional, solo el comité de gestión, personal contratado que cobra su sueldo de la FIFA, que reafirmó, faltaría más, su pleno apoyo al jefe que les firma la nómina. La FIFA llamó a esa reunión constructiva. Las confederaciones dijeron que ahí, exactamente ahí, estaba el problema. Un hombre rodeándose de gente que él mismo emplea y presentando eso como un mandato. Ese es el abismo sobre el que camina Infantino. Y todo esto llega a su punto de ebullición en marzo de 2027, en Marruecos, en el Congreso de la FIFA, donde se somete a votación para un cuarto mandato. Hace 2 meses, esa votación parecía una coronación. Hoy parece una pelea. Hay un solo detalle extraño, crucial, que lo mantiene vivo. Todavía no ha aparecido ningún candidato rival. Es una revuelta sin líder alternativo, una turba con antorchas y nadie a quien coronar. Y ese vacío es el único aire que le queda a Infantino para respirar. Ahora vamos a la parte que debería hacerte sentar bien derecho en la silla. Porque con las paredes cerrándose, mira exactamente quién ha aparecido a sostenerlas. Sigue los favores. Ese es todo el juego aquí. Sigue los favores. Empecemos por Trump, porque su voz es la más ruidosa en la habitación. Hazte una pregunta simple, la misma que se hicieron en voz alta los analistas de la BBC. ¿Por qué ahora? Trump es un hombre famoso por no apoyar a los perdedores. Cuando Infantino era fuerte, cuando su reelección era un trámite, Trump no dijo absolutamente nada. El apoyo llegó justo ahora, con Infantino más débil y más arrinconado que nunca en su carrera. Hay reportes que sugieren que Infantino pasó días intentando, sin éxito, contactar a Trump por teléfono, sintiéndose aislado mientras los titulares negativos se acumulaban, antes de que el presidente finalmente publicara su defensa. Y al parecer, también intentó llegar a otros dentro de la administración estadounidense. Se dijo que había una llamada preparada con el secretario de Estado, Marco Rubio, hasta que el Departamento de Estado la desmintió públicamente, insistiendo en que no había ningún plan de hablar, ninguna llamada programada. Imagínate esa escena por un segundo. El presidente de la FIFA, hasta hace unas semanas el hombre más poderoso del deporte mundial, trabajando los teléfonos de un gobierno extranjero y siendo despachado públicamente. Esto no fue un gesto espontáneo de apoyo de Trump. Esto fue un hombre acorralado cobrando favores. Y cuando finalmente llegó la defensa, sonó exactamente como una deuda que se estaba pagando. Y vaya que hay favores que pagar. En diciembre del año pasado, Infantino le entregó a Donald Trump el primer premio de la paz de la FIFA, convirtiendo a un presidente estadounidense en funciones en el primer receptor de un flamante premio inventado por el mismo hombre que ahora suplica su ayuda. Durante el Mundial, cuando el delantero de la selección estadounidense, Folarin Balogan, fue expulsado ante Bélgica, Trump llamó personalmente a Infantino y le pidió que revisaran la tarjeta roja. La FIFA anuló la expulsión antes de los octavos de final, aunque Infantino insistió, para que quede constancia,
en que Trump no había influido en la decisión. Cuando llegó la final, Trump se sentó junto a Infantino, y fue Trump quien salió al campo y entregó el trofeo a los campeones, España. Y debajo de todo esto está esa conexión Kushner, el fondo de inversión ligado a la propia familia extendida del presidente, posicionado para beneficiarse de la venta que encendió toda esta hoguera. Un favor por un favor. Ese es el patrón. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Ahora amplía el lente, porque Trump no está solo. Mira las federaciones nacionales que rompieron filas para defenderlo, y date cuenta de qué tienen en común. Argentina, la finalista. El equipo que llegó hasta la final de este verano antes de caer ante España. El país de Messi. El país que vivió una de las grandes campañas mundialistas de su historia. La Federación Argentina no ofreció un apoyo tibio. Le escribió a Infantino una carta cargada de emoción, elogiando una década de liderazgo, atribuyéndole lo que llamó una transformación profunda de la FIFA y prácticamente rogándole que continuara para otro mandato. Después México, co-sede del torneo. Y para entender por qué esto importa, hay que entender el tamaño de lo que este verano les regaló a los países anfitriones. Fue el mundial más grande de la historia, punto. 48 selecciones, 104 partidos, 16 ciudades sede repartidas en 3 países y pulverizó récords de asistencia y de audiencia televisiva por el camino. Para los anfitriones, eso significó un motor económico funcionando a toda máquina durante meses enteros. Estadios llenos, hoteles agotados, restaurantes y transporte trabajando al límite, y dólares de turistas inundando el país por miles de millones. México y Estados Unidos no organizaron una simple fiesta, cobraron un cheque enorme, y cuando el hombre que presidió esa bonanza se vio bajo fuego, la Federación Mexicana hizo algo notable. Rompió filas con su propia confederación, porque la CONCACAF, el organismo al que pertenece México, es una de las 3 confederaciones que lideran la revuelta contra Infantino. Y México miró eso y dijo, no gracias, nosotros estamos con el presidente. Le dio su respaldo de todas formas. Suma a la CAF, la Confederación Africana, que lo apoyó de manera unánime, y a la CONMEBOL, que insistió en que nadie debería ser removido sin una votación completa de los 211 miembros. Y empiezas a ver la forma exacta de la coalición de supervivencia de Infantino. Es, de manera llamativa, una coalición de los agradecidos. Si te está gustando este análisis y quieres seguir de cerca cómo termina esta guerra dentro de la FIFA, este es el momento de suscribirte, porque te aseguro que esto todavía se va a poner mucho más caliente. Lo cual nos lleva a la contradicción más filosa de toda esta historia. Y está sucediendo dentro de un solo país, Estados Unidos. Porque el presidente de Estados Unidos anda diciendo que sería un error terrible remover a Infantino. Pero la Federación Estadounidense de Fútbol, la organización que realmente organizó el Mundial sobre el terreno, se puso hombro con hombro junto a la Federación Canadiense y las uniones del Caribe y Centroamérica para exigir cambios verdaderos. Reforma real, gobernanza más fuerte, transparencia y rendición de cuentas. Fue el comunicado más duro que la Federación Estadounidense ha emitido jamás sobre Infantino, y apuntaba directamente a la puerta de salida. Detente un segundo en esto. La Federación Estadounidense y el presidente estadounidense están en bandos opuestos de esta pelea. Y eso te dice algo enorme. Esto nunca fue realmente una posición nacional. Fue una posición personal. Trump no está defendiendo a Infantino en nombre del fútbol de su país. El fútbol de su país está intentando reformarlo a él. Trump está defendiendo a un amigo. Ahora tomémonos un momento en serio para darle una oportunidad justa al otro lado, porque una historia como esta merece algo más que una paliza de un solo sentido. El bando pro-Infantino no está argumentando que le deben algo. Jamás lo dirían así. Su argumento oficial es institucional, y no es tonto. No se destituye, argumentan, a un presidente electo democráticamente de un organismo global a través de cartas abiertas, filtraciones a la prensa y campañas de presión. Se le destituye, si es que se le destituye, mediante una votación en el Congreso, con los 211 miembros presentes. La CONMEBOL hizo exactamente ese planteamiento,
rechazando cualquier intento de sacar lo que se salte el proceso adecuado. México repitió lo mismo, diciendo que no reconocería ningún procedimiento convocado fuera de ese marco. Y hay un principio real enterrado ahí dentro. La justicia de la turba, incluso la turba con razón, sigue sin ser el debido proceso. La FIFA, por su parte, se disculpó por los errores, insistió en que las fallas fueron de proceso y comunicación, no una violación de sus propias reglas, y acusó a sus críticos de un esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente y forzarlo a salir sin una votación adecuada. No se quedó ahí. Argumentó que el escrutinio legítimo es una cosa, pero que eso no es licencia para distorsionar hechos o amplificar acusaciones sin probar. Que Infantino ha dado más de 30 años de su vida al juego y ha ampliado el acceso y los recursos en todo el fútbol mundial. Y que estar en desacuerdo con un cambio no justifica derribar a un presidente electo democráticamente. Quítale el nombre y suena exactamente como el comunicado de cualquier institución bajo asedio. Y parte de eso, seamos honestos, es justo. También se puede argumentar que las confederaciones que lideran esta revuelta, Europa sobre todo, con las ligas más ricas y los bolsillos más profundos, no son exactamente guardianas neutrales del juego cuando su propio poder está en la balanza. Esa es la versión justa. Guárdatela. Pero hay algo que ninguna palabra institucional puede lavar. Los favores están documentados. El momento elegido es sospechoso. Y por más que lo envuelvas en lenguaje de gobernanza, esta crisis entera nació de un solo hecho simple. El presidente de la FIFA intentó vender un pedazo del Mundial, la única cosa que la FIFA existe para proteger, a un fondo privado con lazos familiares con el hombre que ahora lo defiende. La gratitud de los finalistas, de los coanfitriones y del presidente con su flamante premio de la paz, no cambia lo que encendió la mecha. Solo te dice quién se beneficia de que el fuego nunca termine de apagarse. Y no descartes esa conversación sobre torneos paralelos como un rumor sin fundamento. Porque de todos los implicados, los rebeldes tienen las cartas que importan. La UEFA controla el fútbol más rico del planeta. La Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Champions League. Si Europa, Norteamérica y Asia realmente decidieran organizar sus propias competiciones, el Mundial de la FIFA podría convertirse de la noche a la mañana en un torneo sin la mayoría de los mejores jugadores del planeta. Esa es la opción nuclear sobre la mesa, y nadie en su sano juicio quiere apretar ese botón. Pero recuerda esto. Hace 2 meses, nadie pensaba que las 55 federaciones europeas votarían para boicotear el Mundial. Y en una sola tarde, lo hicieron. Entonces, ¿hacia dónde va todo esto realmente? Nadie lo sabe todavía. Y cualquiera que te diga que sí, está adivinando. Una revuelta sin candidato es sobrevivible. Infantino puede esperar, apoyarse en su coalición de agradecidos y desafiar a los rebeldes a que encuentren a alguien para postularse contra él. Pero en el momento en que aparezca un aspirante serio, toda la ecuación cambia. Y si esas conversaciones sobre torneos paralelos en Europa, Norteamérica y Asia alguna vez dejan de ser susurros y se convierten en un plan, ya no estaremos hablando del puesto de un solo hombre. Estaremos hablando de que el deporte mismo se parte en dos. El Mundial terminó. La pelea por quién es dueño de él, quién lo dirige y quién puede venderlo, apenas está empezando. Así que te lo dejo a ti. Cuando miras quién está defendiendo a Infantino y qué sacó cada uno de ellos, ¿ves lealtad o ves recibos? Cuéntame cómo lo lees tú, ahí abajo en los comentarios, porque de verdad quiero saber de qué lado te paras en esto. Y si quieres estar presente cuando llegue marzo y esto finalmente se defina en una votación, dale like, suscríbete y quédate cerca, porque las consecuencias de este mundial están resultando mucho más salvajes que el torneo mismo.